Y Rita Barberá sigue en liza con el Gobierno central por las cuentas del Ayuntamiento de Valencia. Asegura que se calcularon mal los fondos destinados al consistorio y ahora reclama que se le devuelvan. Solicita que se amplíe el plazo de 5 a 2 años para efectuar esa retribución. El Ayuntamiento de Valencia ha pedido al Ministerio de Economía que se anule el pago de dinero de más adelantado por el Gobierno central al consistorio o que se pueda pagar en 10 años. Ahora la ciudad de Valencia debe pagar el exceso de 126 millones de euros en 5 años. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, acusa al Ministerio de Economía de errar a propósito en el cálculo de los anticipos de años atrás. El señor Salgado mintió cuando presentó los presupuestos. Engrosó ficticiamente la previsión de ingresos para disfrazar y esconder los efectos de la crisis durante varios años. Barberá ha escrito una carta a la titular de Economía, Elena Salgado, con estas peticiones. Una misiva que ha enviado también a todos los ayuntamientos de capitales de provincia de España y diputaciones provinciales para que se unan a la petición. En nuestra opinión, el Ministerio de Economía que usted dirige ha incurrido en graves desviaciones debido a un discurso político interesado que durante mucho tiempo negó la situación de la crisis financiera y que, unidas a unas previsiones carentes de rigor, han generado una situación tan injusta como difícil en las corporaciones locales. Además, Barberá ha asegurado que ha recurrido ante la Audiencia Nacional la devolución de esos anticipos del Gobierno de 2008 y afirma que estudia hacerlo también de las de 2009.